Bendiciones para cada uno de mis hermanos en este día. Qué bendición, qué privilegio poder tenerles a todos en este día compartiendo la palabra del Señor y recordando hoy, Viernes Santo, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para que fuéramos nosotros salvos por su muerte. Es que nosotros tenemos la salvación. Vamos a orar y vamos a poner este culto, estas prédicas que hoy vamos a oír a través de cada uno de mis hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, en este precioso día damos infinitas gracias, Señor, porque hoy podemos una vez más conmemorar y recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese acto tan sublime, Señor, de venir a morir por nuestros pecados, y al morir tú llevaste en esa cruz todas nuestras angustias, nuestras enfermedades, nuestros dolores, Señor. Si hoy estamos con vida, Señor, es porque tú nos la has regalado, Señor. Gracias, gracias, porque la verdad no tenemos palabras como expresar nuestra gratitud a ti, Señor, de saber que tú lloraste por nosotros, moriste y nos diste vida eterna, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás por cada uno de nosotros. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bendiciones, y quedamos con cada uno de nuestros queridos hermanos que nos van a estar compartiendo el sermón de las 7 palabras. Bendiciones. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por... Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Dios.
por mí, por amor. Me hirió el pecado. Hermanos, muy buenos días. La primera palabra es la siguiente. Lucas capítulo 23, versículos 33 al 35. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Mientras Jesús daba su vida por usted y por mí en la cruz, pronunció las célebres 7 palabras. Cada una de estas expresiones encierran un mensaje básico y práctico para quienes hoy hacemos parte de su Santa Iglesia. La primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La mayor muestra de amor es esta que enmarca la primera expresión de Jesús en la cruz. Jesús fue torturado, escupido, se burlaron de él, lo retaron a probar que todo cuanto dijo era cierto, lo condenaron, prefiriendo sobre él a Barrabás, un ladrón, asesino, y finalmente lo colgaron en la cruz, dando significado de ser maldito de la sociedad. Cuando se condenaba a la cruz un convicto, se escribía un cartel con el delito cometido, es decir, allí se decía qué delito cometió. Contra Jesús no se halló delito, así que Pilato solo escribió Rey de los Judíos. Pero él comprendió que sus verdugos, que representaban a todos nosotros, estaban ciegos y no entendían que llevaban al mismo Mesías a cumplir su misión de pagar en su cruz la culpa de muchos. Pidió perdón por nosotros, porque si estuviéramos allí, le condenaríamos también nosotros. ¿Sabían lo que hacían? No, nunca supieron que herían e insultaban al propio Hijo de Dios. Jesús pidió perdón por sus verdugos porque había venido a redimir de la condenación a nada más ni menos que puros delincuentes. Usted y yo delinquimos contra la ley de Dios en el pecado y la desobediencia, y somos asesinos cada vez que pensamos mal contra nuestros semejantes. Barrabás, ladrón y asesino, a quien Cristo reemplazó en la cruz, representa a cada hijo de Dios, a quienes Él libró de condenación llevando su culpa en esa cruz. Como Cristo pagó, la deuda está totalmente paga. Por eso no importa su condición, hay perdón por la muerte de Jesús. Claro, si usted tiene a Cristo gobernando su vida, si es grande nuestro pecado, mayor es la misericordia del Señor. Dios les bendiga. Segunda palabra, Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos dos malhechores
nos ilustran la condición del hombre como consecuencia de la caída en el huerto del Edén. La paga del pecado es la muerte. Eran malhechores, estaban crucificados por sus hechos de maldad aquí en esta tierra. Pronto iban a morir. Pero no solamente era una muerte física, sino también una muerte eterna. Recibirían el castigo eterno por su pecado. Estaban a la misma distancia de Jesús. Uno de ellos le injurió, retándole que probara que él era el Cristo. Pero el otro le reprendió, diciéndole: ¿ni aún temes a Dios? Estaba reconociendo que el que estaba con ellos era Dios. Estaba también reconociendo su pecado y que era justo el castigo que ellos estaban recibiendo por sus hechos. Pero que el que estaba con ellos, Jesús, ningún mal había hecho. También lo reconoce como rey, porque le pide que se acuerde de él cuando venga en su reino. ¿Qué trae como resultado para este hombre? El reconocer a Cristo como rey, el reconocerlo como Dios, el reconocer que era un hombre pecador y que merecía el castigo que estaba recibiendo. Lo que Jesús mismo manifestó en Juan capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Trae como resultado esas palabras de Jesús. Te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es la promesa de Jesús cuando lo reconocemos como Rey, como Señor, como Dios, como el Salvador de nuestras vidas. Reconocemos que somos pecadores. Confesamos nuestro pecado ante Dios. Nos arrepentimos. Es la bendición de Dios, la vida eterna. Es la bendición de Dios que estemos un día por toda una eternidad disfrutando de su presencia. La tercera palabra la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Leemos. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bendiciones. Esta tercera palabra que expresó nuestro Señor en la cruz es una palabra en la cual Él, Jesucristo, enfatiza el carácter familiar que quiere su iglesia. Jesús reclama que veamos a nuestros mayores como nuestros padres, como nuestras madres, a nuestros contemporáneos como hermanos y a los menores como hijos. Entonces, claro, hermanos, sí, somos familia y somos familia de sangre, pues nos une la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra hermano que usamos usted y yo, no la utilizamos para identificarnos públicamente, sino para darnos una identidad mutua. Para Jesús, nuestro Dios, este principio es tan importante que aún en el momento más difícil de su vida, se toma un espacio para recordárnoslo. No solo le daba un lugar seguro a su madre, sino nos señaló cómo nos habríamos de comportar, de recibir y convivir mutuamente usted y yo. Y de igual forma, pues, Juan lo entendió, y así recibió a María, ya viuda, y ahora sin su primogénito en su casa. Hermanos, la iglesia de Cristo, a la que usted y yo pertenecemos, es nuestra familia. Todos nosotros somos familia en nuestro Señor Jesucristo. Leemos en la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 33 y 34. Leemos así. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Aquí mismo, en este capítulo 15 de Marcos, en el versículo 25, leemos que era la hora
que era la hora era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la palabra que él pronunció de clamor, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, la pronunció 6 horas después. Pero desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, es decir, desde la hora tercera hasta la hora sexta, hubo un silencio de Dios. Mientras tanto, la gente ignorante, dominada por la oscuridad, desafiaba a Cristo a que se bajara de la cruz, se burlaba de él y lo insultaban. Y a la hora sexta comienza una densa oscuridad y hay 3 horas de oscuridad. ¿Qué nos dice esa oscuridad? Es la oscuridad de que Dios le ha dado la espalda a su Hijo. Dios lo ha condenado con el castigo del infierno. Leemos en Isaías capítulo 53, versículo 6, que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Eso era lo que estaba pasando. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 leemos que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y este clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, lo hizo después de, al final de las 3 horas de oscuridad. Cristo estaba sufriendo el infierno, la separación de Dios, 3 horas que eran una eternidad, porque para Dios un día es como 1000 años. Así que Dios descargó sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, todo el peso de la ira, de la justicia que yo debía cumplir, pero que jamás podría cumplir. Fue derramada sobre él. Él sufrió el infierno en la cruz y por eso clamó, porque Dios lo había desamparado. Dios nos bendiga. Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 28 y 29. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Palabra de Dios. Tengo sed. Esta quinta palabra que pronuncia Jesús en el madero de la cruz durante su terrible muerte, durante el martirio que fue sometido para lograr el perdón de nuestros pecados, para cargar él con esas culpas que deberíamos cargar nosotros, nos trae tres motivos de reflexión. El primero, la humanidad de Jesús. Como ser humano que fue durante su paso sobre la faz de la tierra, adicional a su naturaleza de Dios, Jesús pues soportó muchas veces cansancio, frío, sueño. En este caso ya la consecuencia de todo lo que había sufrido a lo largo de ese día nos hace ver nuevamente la humanidad de Jesús. Es un ser humano, es como nosotros, y lo hizo en cumplimiento del deber que le dio su Padre. Cualquiera de nosotros le huiría a ese terrible castigo, mucho más cuando no fue por causa suya, sino por unos terceros, por nosotros, que Él se ofreció a sí mismo en la cruz. En este momento Él, con tanta sangre que había perdido, con el calor que había soportado, con la carga del madero de la cruz,
Es obvio que sienta sed y así lo manifiesta. Pero miremos que es tal vez la sed muy parecida a la que manifiesta cuando se presenta delante de la samaritana y le dice: tengo sed, dame de beber. Físicamente podríamos pensar que es lo mismo, pero desde el punto de vista espiritual, la sed que tiene Jesús no es o va más allá de la simple sed física. Es la sed de dar a conocer a su Padre Celestial, de darnos a entender que la verdadera agua que nos hace inmunes a la sed, que es la verdadera agua de vida, solamente la podemos obtener a través de lo que Él nos provee. Jesús siente sed y lo manifiesta, y se cumplen así las Escrituras cuando mucho tiempo atrás en los Salmos nos decía: como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar, me has puesto en polvo de muerte. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Son anuncios que venían desde el Antiguo Testamento que esto habría de pasar y que Jesús en la cruz le da el cumplimiento. Finalmente, llegamos a saber que la sed es una de las necesidades básicas que tenemos como humanos. Si dejamos de beber, todo nuestro cuerpo empieza a funcionar mal. Estamos hechos de agua y necesitamos restituirla para no morir deshidratados. Asimismo, tenemos un espíritu que fue creado para relacionarse con Dios, pero cuando no recibimos de su palabra nos vamos deshidratando y padecemos por la necesidad que tenemos de Él. Todos necesitamos a Dios, incluso cuando la gente no lo reconozca por tratar de tapar esa necesidad con otras cosas. Aun cuando tengamos cosas mundanas que siempre necesitamos, si no tenemos al Señor en nuestro corazón, vamos a sentir falta de Él. Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. La sexta palabra que dijo el Señor Jesús antes de morir la encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, verso 30. Y dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Ciertamente, mis queridos hermanos, esta palabra de Jesús en la cruz es una palabra definitiva, es una palabra intencional y también es una palabra admirable. Voy a invitarlos a que miremos allá en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Miremos lo que nos dice este pasaje. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos una apertura aquí en Génesis del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y cuando hace esta sentencia y la declara a la serpiente, Jehová está de una vez diciendo: voy a rescatar a mi creación, voy a rescatar a la humanidad, y esto lo voy a hacer de simiente de mujer. Y asimismo, entonces, a través de la historia vemos cómo esa palabra definitiva se va cumpliendo en ese plan de salvación a través de la historia bíblica y aún hasta el día de hoy. Y estaremos, hermanos, predicando las buenas nuevas de ese plan de salvación hasta el día en que el Señor venga por nosotros, y aún hasta el día cuando nos llame a la eternidad, que nosotros podamos ser esos evangelistas que anuncian las buenas nuevas. Entonces, aparte de ser una palabra definitiva, también es una palabra intencional. Es una palabra intencional porque está engranada, hace un engranaje perfecto y armonioso con el ministerio de Jesús. Es una palabra intencional porque desde su nacimiento Jesús se ocupó de los negocios de su Padre, sanando
a los heridos, a los enfermos, curando a aquellos que tienen enfermedades muy graves, restaurando también la dignidad de la mujer y asimismo, hermanos, confrontando a los líderes religiosos de la época. Mis queridos hermanos, también es una palabra admirable, porque es la forma como Dios obra en nosotros y ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros de una forma amorosa y admirable. Y es la manera como el profeta Isaías describe a Jesús. Dice, y llamará su nombre consejero, admirable, Dios eterno, príncipe de paz. Mis queridos hermanos, ¿hay algo más admirable que el amor de Dios? ¿Cierto que no? El amor de Dios es lo más grande, lo más maravilloso. Y Jesús, con esta palabra en la cruz que vemos allá en Juan capítulo 19, versículo 30, está diciendo a su Padre que ha terminado esa misión que le ha dado, que esa etapa, ese momento de la salvación la ha culminado en obediencia y en sometimiento a la voluntad de su Padre. Y gracias a esa voluntad que Jesús cumplió, gracias a ese plan que Él pudo llevar a cabo en la tierra, nosotros podemos tener la salvación y podemos decirle a Dios, gracias Padre, gracias por Jesucristo, gracias porque pudo asimismo cumplir todo aquello que tú le enviaste para realizar por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes, a ser fieles a ese amor. Gracias, Señor, porque tú nos has encontrado y nos has rescatado y nos has amado con amor eterno. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. La palabra séptima la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Vamos a leer desde el 44. Dice la palabra, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Buenos días, hermanos. Estamos en la exposición de las 7 palabras y me corresponde la última. En tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor estaba dispuesto a morir por nosotros, por nuestra salvación. Por eso la exclamación de confianza a Dios Padre nos expresa una plena confianza de no haber sido abandonados por Dios Padre. Juan 10, 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es la última frase de Jesús en la cruz, que es con todo amor en comunión entre Jesús y su Padre. La expiación estaba cumplida, la solución del perdón de nuestros pecados estaba realizada por Jesús. Juan 3, 16, 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús ofreció su vida para que nosotros pudiéramos recibir una nueva vida al perdonar nuestros pecados. Jesús enfrenta la muerte como vencedor, sabiendo que resucitaría. Mediante su muerte destruyó el poder del maligno, como dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esta última frase anuncia el descanso y salvación. El pecado y el mal fueron vencidos en la cruz. Esta frase introdujo al Señor Jesús en un lugar de perfecto reposo por su obra cumplida, al pronunciar la palabra Padre. Ya he cumplido con tu mandato, pues Jesús lo entregó todo. Su tiempo, su palabra, su amor, su cuerpo, su sangre, su vida. Como dice la palabra en Juan 14, 1 al 3.
no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Jesús encomienda su espíritu, encomienda también a aquellos que han comprendido el mensaje, que han sido iluminados por la palabra de Dios. Y esto es obra de Dios, no del hombre, y acceder al cambio en su vida y entregarse a su inmenso amor. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto le pone sentido a nuestras vidas. Nuestro llanto recibirá consuelo, nuestra tiniebla encontrará luz, nuestra desesperanza tendrá esperanza, nuestro desaliento se transformará en ánimo, nuestra tristeza en alegría. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor, porque lo que nosotros no podemos con nuestras fuerzas, Dios Padre lo puede con su gracia. Amén. Bendiciones, hermanos. Oyendo estos mensajes, tal vez el Señor ha hablado a su vida y comprende que necesita recibir la regeneración de su vida y ser salvo, porque como todos nosotros, también usted es un Barrabás, como yo soy un Barrabás, un condenado al castigo eterno, al cual Cristo reemplazó en la cruz. Como Cristo pagó, la deuda está totalmente paga. Es tiempo de rendirse a Dios, de confesar que ha pecado y recibir el perdón que ofrece el Padre por la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Quiere confesar sus pecados? Si usted quiere hacerlo, ore así conmigo. Diga: Señor, yo reconozco que he pecado y me arrepiento y te pido perdón. Gracias por llevar mi culpa en la cruz de Cristo. Recíbeme, porque quiero ser tu hijo desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios Todopoderoso le bendiga. Si usted tiene a Cristo en su corazón desde hoy, es un hijo de Dios. Un abrazo y mil bendiciones. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia.
a Jesús mostréle